Ministerio TIC. Especiales Enlace 13. Descubriendo las innovaciones tecnológicas que cambian el mundo. Presenta Alejandro Linares. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de estos especiales de Enlace 13, donde buscamos que la tecnología llegue al lenguaje ciudadano para beneficio de todos. Y el día de hoy con un invitado especialísimo desde la tierra madre, desde la madre patria España, tenemos a Borja Castelar. Bienvenido, Borja. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, Borja es el exdirector de LinkedIn y ha escrito recientemente un libro espectacular sobre inteligencia artificial. El libro se llama Power Skills, el secreto de construir tu carrera en la era de la inteligencia artificial. Para estar muy actualizados de este tema que nos tiene revuelto el cerebro. Totalmente. De que si somos amigos de la inteligencia artificial o si le tememos, ¿cómo es esta apertura para el mundo, tu enfrentamiento a la inteligencia artificial, Borja? Pues sí, es un tema que genera bastante preocupación, hasta miedo, diría, ¿no? Bueno, siempre que hay cambios te puedes enfrentar a los cambios desde dos estados anímicos, o con miedo o con esperanza. Y aquí animo a todo el mundo a verlo con esperanza, porque realmente todos estos cambios son para mejor. Estamos dejando atrás el viejo paradigma laboral, que era todo sobre títulos, ¿no? Estudia, consigue un buen trabajo, eso ya murió, ¿no? Es una nueva era en la que es en habilidades humanas, porque en la era de inteligencia artificial nunca se ha vuelto tan importante las habilidades humanas, las power skills. Bueno, algunos nos han dicho que es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y pues seguro si no nos actualizamos, sí. Totalmente. Pero si estamos a la vanguardia y entendemos y sabemos utilizar inteligencia artificial, pues no nos vamos a quedar sin trabajo. Entiendo que ese es como el enfoque que lleva este libro que nos tienes hoy en las principales tiendas de libros. Exactamente. Y el libro es un poco la respuesta a una preocupación constante, ¿no? La gente recibe noticias sobre inteligencia artificial y a veces piensan, pero ¿y qué hago yo entonces en un mundo que va a estar tan dominado por la inteligencia artificial? La respuesta a eso es el libro. ¿Dónde tienes que centrarte para renacer y florecer más que nunca en esta nueva era? ¿Cómo tienes que trabajar habilidades humanas, power skills? ¿Cómo mejorarlas? Porque este tipo de habilidades humanas lo escuchamos por ahí como soft skills, habilidades blandas, pero no sabemos bien cómo mejorarlas, ¿no? El libro es una guía, una hoja de ruta sobre cómo mejorarlas, además de marca personal y tener una mentalidad de eterno aprendiz. Es decir, ver todos estos cambios y estas tecnologías como nuevos cambios y nuevas oportunidades para crecer más y adoptarlas cuanto antes, no tener miedo, no verlo de forma reactiva como muchas personas lo ven. No, pensar, oye, ¿cómo puedo adoptar esta tecnología ya en mi trabajo? Bueno, antes de este libro estabas dirigiendo LinkedIn. Para quienes no han usado esta herramienta, es una plataforma, es una red social que permite poner el perfil para encontrar trabajo, que permite interactuar allí para decir cuál es tu rol, cuál es tu perfil profesional y de pronto unos reclutadores encuentran tu hoja de vida publicada allí y te llaman a trabajar. Eso es lo que yo entiendo. Seguramente tú nos vas a explicar más en qué contexto funciona LinkedIn, pero es como ahora con inteligencia artificial, cómo la gente se va entrenando para estar en estas plataformas o, pues digamos, para trabajar utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Claro, se vuelve más importante porque esta nueva era laboral, dominada por tecnologías, que menos mal estamos dejando el viejo paradigma. El viejo paradigma laboral era todo sobre titulitis, como he dicho antes. Era sobre si el mercado te debe algo, ¿no? El famoso titulitis. Te crees que por estudiar mucho vas a tener un mejor trabajo. Eso ya no hay ninguna regla en esto. Está muriendo esto, ¿no? Y en el nuevo paradigma es todo sobre las habilidades que aportas, el valor que agregas a través de tus habilidades, no el titulitis. Muchas empresas, por ejemplo, LinkedIn o Google, ya no piden títulos universitarios. Ya nos lo piden. Y la mayoría de empresas de tecnología tampoco. Y esto es una tendencia que va a pasar a todas las empresas. Entonces, como digo, es el fin del titulitis y la llegada de las habilidades, de contratación por habilidades en este mundo dominado por la inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Pero cómo lo acreditas? ¿Cómo acreditas que eres hábil en una tarea u oficio? Claro, los entrevistadores harán muchas más preguntas basadas en habilidades. No harán preguntas basadas en históricos, en habilidades. Por ejemplo, si son posiciones de ventas, por ejemplo, cuéntame lo que hacías en la otra empresa,
véndeme las soluciones que ofrecías, por ejemplo. O una pregunta muy simple, ¿por qué debería contratarte? Cuando te hago esa pregunta, quiero entender tus habilidades de comunicación, si conoces tus habilidades. En este nuevo paradigma es súper importante. Las habilidades blandas, ¿que llaman? Importantísimo, power skills, ¿no? Que odio el término blando porque parece como que blandito, como que es menos importante, ¿no? Y para nada, hay un estudio de Stanford que muestra que el 85% del éxito laboral depende de ese tipo de habilidades, no de habilidades técnicas. Y la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Quita la importancia de las habilidades técnicas. Eso lo vas a poder automatizar. Por tanto, las habilidades humanas, las habilidades blandas, se vuelven extremadamente importantes. De ahí es donde tenemos que centrarnos eso y trabajar nuestra marca personal, sobre todo en LinkedIn. Porque la marca personal va a ser lo que fue en el siglo XX el título universitario. Va a ser el equivalente o más importante. Entonces tenemos que trabajar nuestra marca personal porque se nos va a contratar por la red de contactos que traemos. Ok, pero cuando dices marca personal, ¿te quieres decir que uno tenga redes sociales o que tenga diseño de imagen? ¿A qué decirle a un ciudadano de a pie, como decimos acá en Colombia, del común y corriente, qué es eso de la marca personal y por qué es importante para mí, para mi carrera, tratándose de un ingeniero civil o Claro. tratándose de un contador? ¿Cómo trabaja alguien de una profesión que está normalmente fuera de los medios y de las redes sociales? ¿Cómo trabaja su marca personal? Claro. Pues en el libro hago una hoja de ruta paso a paso de cómo trabajar la marca personal, en particular en LinkedIn, porque es la red social profesional más importante, es la única que hay, de hecho, a nivel global. Y es importantísimo porque bien trabajado, LinkedIn te puede dar todo tipo de valor, desde encontrar el trabajo de tus sueños, desde vender, desde reclutar, desde consumir información de valor, desde hacer networking. Es una red increíble, pero la gente no lo conoce bien, no sabe el potencial gigantesco que tiene. Hoy en día, por ejemplo, de mis demandas de conferencias y cursos, 80% viene desde LinkedIn. Personas que me contactan directamente. Es una red de ventas para mí. Entonces es importantísimo empezar a usarlo, empezar a tener un buen perfil. Y en el libro explico cómo crear un perfil paso a paso en LinkedIn. Cómo empezar a hacer contenido, importantísimo. Una marca personal tiene que hacer contenido en LinkedIn. Cómo hacer 1 o 2 veces por semana y qué tipo de contenido, que tiene que ser enfocada en el área de expertise, en el área de conocimientos. Si soy un ingeniero civil, voy a hablar de esos temas. Por ejemplo, voy a hacer contenido sobre eso en LinkedIn. Me voy a ir posicionando como una autoridad en ese tema. Bien, aquí había como un programa de televisión que decía, si no sales aquí, no existes. En lo profesional es como decir, si no estás en LinkedIn, Exacto. no existes o no estás disponible. Totalmente. Uno de los temas que dices es la marca personal, un paso a paso de cómo construir un buen perfil, pero me queda sonando esto de las habilidades blandas o de las habilidades sociales, porque dices que se van a requerir más, que los entrevistadores o quien recluta para el trabajo va a enfocarse más en eso que en los títulos. Bueno, la gente se esfuerza mucho para sacar su carrera, sus posgrados, pero ¿cómo hacer que esas habilidades sean evidentes o cómo la persona hace para empoderarse de unas habilidades si no es en la universidad? Seguramente con la experiencia o cómo yo demuestro que soy hábil en determinado tema, Sí, si sí. no es con el título de ingeniero, pues. Claro, eso es muy interesante. De hecho, el otro día estaba viniendo aquí, me pasan muchas historias en el avión, y me pasó un chico que me dijo que estaba muy descontento en su trabajo, ¿no? Y me empezó a contar la historia de estudios, ¿no? Que había estudiado en una universidad de mucho prestigio, luego un doctorado, un máster en Harvard. Y llegó un punto de la conversación que me dijo, oye, estoy muy descontento porque lo que me deberían pagar son $5.000 al mes. Y ahí ya le paré y le dije, ¿por qué deberían pagarte $5.000? No, porque yo lo merezco, por todo lo que he estudiado. Esa es la forma de pensar del viejo paradigma. El mercado ya no te debe nada, querido. Ha cambiado completamente, ya no te debe nada. En el viejo paradigma laboral era muy egoico. Miramos a las bolsas de empleo, a ver qué hay para mí, porque yo me lo merezco, porque yo he estudiado. Ya no funciona así. Y es tu valor que das a través de las habilidades. ¿Por qué esa empresa debería contratarte? ¿Qué valor agregas? Autoconocimiento, una parte muy importante del libro. Claro, Sí. pasa también que a veces estudias mucho y dices, no, estás sobrecalificado, no te contratamos. También pasa eso, ¿no? Pero yo creo que en esta nueva era la clave es el autoconocimiento, que una parte del libro es muy importante sobre descubrir cuáles son tus habilidades, tus soft skills, tus habilidades blandas más destacadas. Y cómo las pones en prácticas. Y qué tipo de trabajos encajarían más con tus fortalezas. Pero mucha gente llega sin tener ni la menor idea de cuáles son sus fortalezas. Porque el sistema educativo es industrial y obsoleto. Y solo enseñan habilidades técnicas. No enseñan habilidades blandas. No enseñan power skills. No enseñan autoconocimiento. Y la gente sale totalmente perdido. Y lo único que tienes es decir, pues he estudiado esto y yo merezco tanto. El mercado no te debe nada. Ok, pero ¿tú crees que pues esta tesis que planteas de la importancia de estas habilidades que las reconoce el mercado, crees que ya está en práctica? Es decir,
los que contratan personal ya se están enfocando allí, o esto es una visión que tienes que va a pasar por allí en 2030, en 2050? No, ya está pasando. Y yo trabajo en muchas empresas, incluso. Es ahora. Es ahora, ya está pasando. De hecho, yo en LinkedIn contrataba por habilidades blandas, por Power Skills, todo el tiempo. El 90% contrataba por eso. Sé que la parte técnica la va a aprender. Muchas veces es más difícil aprender habilidades blandas que aprender habilidades técnicas. Mucho más difícil. Empatía es una habilidad blanda, es un power skill. Comunicación lo es. Pero para que esa persona mejore esas habilidades, requiere mucha práctica, mucha para interiorizarlo. Habilidades técnicas a veces, y muchas veces, es más fácil de aprender. Y las empresas que se han dado cuenta que antiguamente contrataban mucho por habilidades técnicas y por el titulitis, Sí. y luego acaban echando a la persona por habilidades blandas, por power skills. Ejemplo típico, contrata a un ingeniero, un programador, por ejemplo, con habilidades técnicas increíbles de programación, con un montón de un tío técnico increíble. Pero la acaban echando, ¿por qué? Porque es una persona tóxica, no sabe colaborar, power skill muy importante, no tiene comunicación, y la acaban echando. Y están en círculo vicioso las empresas que se han dado cuenta que estaban en ese círculo vicioso. ¿Y ahora qué hacen? Contratar. Pero ya te voy entendiendo más lo de las habilidades blandas, ahora que dijiste lo del tóxico, porque esa palabra está muy de moda por acá en Colombia ahora. Claro. Es que cuando una persona es difícil de manejar, difícil de comunicarse, le decimos que es tóxica. Entonces es como importante, además de ser un gran profesional, de tener unos títulos, yo no digo que no se necesiten, porque pues No. podría uno desmotivar a que la gente no estudie. No, pues. y hay ciertas profesiones, sobre todo vocacionales, que no aplica esto que estamos hablando también. Es decir, Ok. esto no es para todos. Las pero- ciencias humanas, por ejemplo. Claro, o un médico, obviamente, no hay como no tener un título. Pero muchas personas que entran al mundo corporativo o estudian carreras que no son vocacionales, eso no les ha aportado nada. Pero realmente a su viene siendo importante la disciplina, el cumplimiento, la capacidad de comunicación, de relacionarse con los compañeros. Eso es lo que que de cuenta pronto más. tienes un muy buen profesional, pero si se la pasa peleado con todos sus compañeros de trabajo, pues no le sirve a la empresa. pues. Totalmente. Y es que al final de cuentas, quien triunfa en el mercado laboral es el que mejor comunica, no es el que más sabe. Y eso es importantísimo. Y salimos del sistema educativo sin saber comunicarnos, ¿no? En el sistema educativo debería haber clases de teatro, de oratoria, de música, de pintura, de habilidades humanas. Entonces, claro, salimos totalmente perdidos. Habilidades blandas, habilidades humanas en la era de la inteligencia artificial. Ya nos vemos después del corte de comerciales para seguir conversando con Borja Castelar. Pues estábamos conversando temas muy, muy interesantes que tienen que ver con la empleabilidad, con la parte laboral de las personas, pero enfoquémonos más en ver cómo es que inteligencia artificial está revolucionando el mundo del trabajo. ¿Será que son robots los que van a suplantar a los humanos para hacer las actividades del día a día? A la gente, al tiempo que le queda difícil de creer que algo así pueda ser cierto, le da también cierto temor. Totalmente. Entonces, Borja, ¿cómo es realmente que va a impactar inteligencia artificial en el empleo, en el trabajo? Claro. Es difícil de saber al final. Es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil pronosticar los empleos que va a haber en el futuro. No me hace mucha gracia que hay algunas personas que pronostican los empleos. Es imposible saber. Es como decir a alguien en los años 90 los empleos que hay actualmente, cuando no había ni Internet. Imaginaos lo difícil que sería, ¿no? Primero tienes que explicar Internet para después explicar qué trabajos hay. Es muy difícil diagnosticar y saberlo. Y el impacto de la inteligencia artificial es difícil saber. Pero tenemos que cambiar también la mentalidad, porque estos al final son herramientas que van a mejorar nuestra productividad. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es verdad que tenemos que entender varias dinámicas con la inteligencia artificial. La primera dinámica es cuán social o asocial es un trabajo. Es decir, cuanto más social sea un trabajo, menos riesgo está de ser sustituido por la inteligencia artificial, ¿no? Cuanto más asocial, más riesgo. Y lo mismo con otras dos variables, repetitivo y creativo. Cuanto más repetitivo sea el trabajo, más riesgo. Cuanto más creativo, menos riesgo. Y tenemos que entender las dinámicas entre ellas. Por ejemplo, trabajos repetitivos y asociales, esos van a acabar. Eso no hay vuelta atrás. Esos empleos realmente no van a dejar de existir por la inteligencia artificial. Pero luego hay otros que van a renacer y florecer. Por ejemplo, trabajos incluso repetitivos. Trabajos repetitivos, pero sociales, van a ser mejores que nunca. Por ejemplo, un trabajo así sería el de profesor. El trabajo de profesor es social, mucho contacto con los alumnos, pero repetitivo. Repitiendo los mismos temarios y la mitad del tiempo corrigiendo exámenes. Esos trabajos van a mejorar muchísimo. Por eso podemos verlo con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque te va a quitar la parte repetitiva y tediosa. ¿La parte cuál es tediosa del profesor?
la parte de corregir exámenes. Te va a quitar todo ese tiempo Toda para esa poder carga. dedicarte a la parte de más valor, la parte humana, la parte de interacción con los alumnos. Va a mejorar mucho, muchos empleos van a mejorar, donde podemos agregar más valores, donde vamos a centrarnos. Y por tanto el profesor tendrá más tiempo. ¿Para qué? Para una enseñanza individual con cada uno de los alumnos. Va a revolucionar la educación para mejor. Yo solo veo cambios a mejor. Y luego tenemos trabajos, por ejemplo, sociales y creativos, como puede ser el de emprendedor. Es un trabajo que es social y es súper creativo. Esos van a renacer como nunca en la historia de la humanidad, con herramientas que van a llevar la creatividad a niveles que no podemos ni imaginar. También tenemos otros tipos de trabajo. Por ejemplo, vamos a seguir jugando con las variables. Trabajos creativos, pero asociales. ¿Qué trabajo puede ser así? Pues el de investigación científica. Es un trabajo muy creativo, pero nada social, asocial. Esos también van a llegar a nuevos niveles de creatividad con herramientas de inteligencia artificial. Va a ser más emocionante que nunca. Entonces, tenemos que ver todos estos cambios como oportunidades, porque suena irónico decirlo, pero la inteligencia artificial lo que va a hacer es que el futuro sea más humano, porque te va a quitar la parte menos humana de los trabajos, que es la repetitiva, la administrativa, para poder centrarte en las relaciones con otros seres humanos, en las habilidades humanas, en la estrategia, en el contacto con los clientes. Entonces veo un futuro brillante si sabemos aprovechar bien estas herramientas. Obviamente vamos a tener que regular y evitar el lado negativo. Es como poder aprovechar, actualizarse, es poder saber que la inteligencia artificial no busca acabar con el trabajo humano, pero que sí nos toca actualizarnos. Si la gente quiere estudiar, ahora que hablábamos de que lo que se debe buscar no es una cantidad de títulos, sino aprender habilidades, debe inscribirse en algún curso, debe matricularse para estudiar cómo manejar inteligencia artificial, o recomiendas que uno simplemente ingrese a navegar por internet, busque alguna aplicación y la descargue? ¿Tú qué crees que sea mejor en ese sentido? ¿Que exploremos cada quien por nuestra cuenta o que busquemos una institución que nos enseñe sobre inteligencia artificial? Claro. Yo creo que es una mezcla. Para mí el futuro de la educación es una mezcla de cursos, pero que cursos que van directos al grano. No como ocurre mucho en la universidad, que son asignaturas generalistas. No, un tipo de educación que es directa al grano, mucho más práctica. Ese tipo de cursos, por ejemplo, para aprender habilidades humanas como hablar en público, cursos presenciales son esenciales, por ejemplo. Y luego también autodidactas. Siempre digo que los que van a triunfar son los autodidactas. Hoy en día tenemos muchísimos recursos a 2 clics para aprender por nuestra cuenta. YouTube siempre digo que es la mayor biblioteca. Luego hay plataformas como LinkedIn Learning, que es una plataforma de educación que recomiendo mucho, que soy instructor para ventas y liderazgo, que son herramientas increíbles para aprender, ¿no? Y siempre digo que lo más importante y los que van a triunfar son los curiosos y los que tienen mentalidad de aprendizaje constante. Son eternos aprendices. Son curiosos, siempre quieren aprender. Llega ChatGPT, pues soy el primero a entender cómo puedo. Cuando llegué, lo primero que hice es entender cómo podía aplicar esto en mi trabajo. Y una vez lo aplico, hoy en día soy 4 veces más productivo en mi trabajo usando esto. Tenemos que tener esa curiosidad, porque en el viejo paradigma había una época en nuestra vida que estudiábamos y otra en la que trabajábamos, ¿no? Muy claramente definido. En este nuevo futuro, dominado por la inteligencia artificial, esa línea desaparece. Tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo y reciclándonos constantemente. Y son buenas noticias, porque murió el día de la marmota, de hacer lo mismo durante décadas. Está genial. Vamos a reciclarnos, vamos a aprender. El futuro es muchísimo más interesante que estar en el día de la marmota. Eso sí, los que les gusta el día de la marmota y no aprender, esos se van a quedar atrás en este nuevo futuro. Nombrabas ChatGPT, para muchos fue como nuestra primera aproximación con inteligencia artificial. Muchos inclusive desconocen que hay otras herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué otras aplicaciones tú recomiendas para principiantes, pues, que quieren hasta ahora aprender a conocer inteligencia artificial? La única que recomendaría, y yo uso a diario, junto a ChatGPT, sería Copilot, que es de Microsoft. Oh. Que es la diferencia, ¿no? Ahora están todos lanzando sus propias inteligencias artificiales. Google lo está lanzando con Gemini, Microsoft lo lanzó con Copilot, para competir con ChatGPT también. Pero yo recomendaría mucho usar Copilot porque muchas personas ya van a tenerlo. Eso está integrado en las herramientas de Windows, de Microsoft. Algunos exploran y dicen, no, pero no me contestó la IA de manera correcta. Yo dudo mucho de lo que interactuó conmigo inteligencia artificial. ¿Será que el saberle preguntar a la IA, independientemente de cuál sea la aplicación, será otra forma de trabajo? Es decir, ¿es otro nuevo rol laboral de pronto también el saber preguntarle a la IA para que te dé la información correcta? Claro, en el libro hablo mucho sobre esto, porque para mí
2 power skills más importantes que nunca va a ser el arte de hacer buenas preguntas. Nunca se ha puesto tanto en relieve la importancia de hacer buenas preguntas para tener buenas respuestas. La calidad de tus respuestas va a depender de la calidad de tus preguntas. Y quien hace las preguntas somos nosotros, ChatGPT. Esa es la verdadera creatividad. Parece que estuviéramos en inteligencia artificial. Yo te hago preguntas muy precisas y sale ChatGPT entregando todo un reporte de en qué consiste ese tema. Pero hay otra preocupación de la gente y es ver que como esa casi que vicio en el que se convierte el estar pegado en las redes sociales y de internet, que ahora que se usa inteligencia artificial, la gente esté pegada todo el día a eso. Otros dicen, no, como inteligencia artificial es tan rápida, entonces la jornada laboral se va a bajar. Entonces, si trabajo 8 horas diarias, de pronto se va a bajar a 6 o a 5. Aquí a muchos les gustaría que pudiéramos trabajar menos horas, ¿verdad? Exactamente. Y el futuro es eso, trabajar menos. De hecho, ahora, bueno, hay muchos ensayos que se están haciendo hace tiempo en Japón o España de jornadas laborales de 4 días. Y con resultados espectaculares, con aumento de productividad de más del 200%. Eso es el futuro, Sí. ser mucho más productivos, trabajar muchas menos horas, pero tener el mismo resultado, que al final es lo importante. Entonces, y sin reducción de salario, esas jornadas de 4 días no supusieron ninguna reducción de salario. Y aumentó la productividad y las ventas y los objetivos de la empresa. Ahí va el futuro, porque todas estas habilidades, a fin de cuentas, son herramientas para ayudarnos a ser más productivos. Ya está. Para eso estas herramientas como ChatGPT. Tenemos que verlo como eso. Y como herramienta que es, nos va a potenciar, no nos va a sustituir. Esa es la clave también. Entonces tenemos que verlo con esa mentalidad y ver estos cambios como posibilidades de hacer muchísimas cosas diferentes, emprender, tener más tiempo libre que nunca. Para muchas personas tener tiempo libre hasta es malo. Porque venimos de una visión industrial de que nuestro valor como personas depende del trabajo. Y cuanto más trabajo, pareces como que más valor tienes como persona. Tenemos que deshacernos de esas creencias limitantes y tenemos que tener un balance entre nuestra vida personal y profesional, y estas herramientas nos van a liberar de ese tiempo profesional para tener más tiempo en nuestra vida personal, que es igual o más importante. Nos dices que los trabajos repetitivos, los monótonos, los constantes, que por lo general resultan enfermando a las personas, son los que se reemplazan con inteligencia artificial, que se podría reducir la jornada laboral para que la gente tenga un mejor bienestar. Entonces yo creo que si nos adaptamos, que si aprendemos a usar bien la inteligencia artificial, lo que vamos a tener es como un mejor nivel de vida, un nivel de bienestar cercano a la búsqueda de la felicidad. Entonces hay que estar muy bien actualizado. Pero hablemos de nuevo un poco de LinkedIn. Tú dirigiste esta entidad y para muchos se convertía como en una bolsa de empleo, como en un sitio donde si estoy desempleado pongo mi hoja de vida a ver si alguno me llama. ¿Cómo le podemos decir a los ciudadanos cómo utilizar bien esa plataforma? ¿Cómo se sube ese perfil? ¿Qué datos claves hay que poner allí? ¿Qué cuestiones de seguridad hay que tener? O en LinkedIn también les podemos poner nuestra dirección, nuestro teléfono. ¿Qué cuidados debemos tener con esa plataforma y cómo podemos aprovecharla? Bueno, pues lo primero de todo, cambiar la mentalidad, ¿no? Cambiar las creencias limitantes, porque no podemos ver LinkedIn como una hoja de vida. Es mucho más que eso. Es una red social profesional, donde vas a colocar tu perfil, parecido a una hoja de vida, pero aspiracional, porque vas a poner información de lo que te apasiona, de otras muchas cosas, y es muy fácil de rellenar. Pueden ir online, www.linkedin.com, y ahí van a poder rellenar el perfil, para quien no tenga perfil, muy fácil de usar, con secciones. La sección de foto, muy importante, una buena foto profesional, porque es tu primera impresión, es tu carta de presentación. La parte del titular, que pongas tu cargo, lo que haces, el extracto, y luego tienes secciones de experiencia, voluntariado, educación, rellenar todo el perfil entero. Y aparte, LinkedIn es una red súper social, siempre ha ganado todos los premios a nivel de seguridad, y es una red social con muy pocos haters. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la información ahí, donde trabaja. Entonces es una red social con muy poco odio, comparado con otras redes sociales, además. Y aparte de completar el perfil, tienes que ir agregando conexiones. Porque al final, LinkedIn, el valor que te da es como networking, sobre todo, ¿no? Vas a un evento, voy contigo. Oye, pues vamos a mantenernos en contacto, ¿dónde? En LinkedIn, por ejemplo. Y te voy a buscar y te voy a agregar en LinkedIn. Eso es muy importante porque ese es tu valor neto como persona, tu red de contactos. Como he dicho antes, se nos va a contratar más que nunca por nuestra red de contactos. Haz mucho networking en eventos, pero lleva esos contactos a LinkedIn para mantener en contacto para el futuro. Eso es súper importante, ir creando conexiones en LinkedIn para ir aumentando tu red de contactos en esta red. No solo tener un buen perfil, sino ir aumentando tu red de contactos al mismo tiempo que empiezas a generar contenido, por lo menos una vez por semana.
para ir posicionándote como un líder de opinión en los temas que manejes, ¿no? En tu caso, en temas de comunicación, temas de radio, de televisión, ¿no? Ir mostrando tu expertise, tu experiencia. Esto es sumamente importante para ir construyendo una marca personal sólida en LinkedIn que te puede dar resultados extraordinarios. Desde encontrar el trabajo de tus sueños, desde encontrar un partner para un nuevo negocio, desde como emprendedor encontrar inversores, miles de cosas que podemos hacer en LinkedIn. Tenemos que empezar a verlo como una red social increíblemente valiosa para nuestra carrera profesional. Bueno, casi que un paso a paso de cómo utilizar muy bien LinkedIn y de cómo conseguir empleo, pero sobre todo, cómo estar actualizados para que la emergencia de inteligencia artificial no nos coja desprevenidos, pero siempre a la vanguardia. Fue una conversación donde aprendimos mucho de algo que nos importa, como es nuestra vida laboral. Muchas gracias a Castelar por estos minutos y a todos no olviden de consultar este libro, Power Skills, el secreto de construir tu carrera en la era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Quedamos a un clic del nuevo episodio. Ministerio TIC